Hola a todos, estimada comunidad y equipos críticos de Chile. Sabemos que estos días han sido intensos y les enviamos una fuerza, mucha fuerza, desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y mucho ánimo. En esta ocasión tenemos el placer de que esté junto a nosotros al doctor Ricard Ferrer desde España. Él es el jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Vall-d'Hebron, Barcelona, y también el jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Delfos de Barcelona. Y además es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. Él ya ha vivido, es la experiencia, lo que nosotros ahora estamos viviendo, y va a compartir todo lo que él pasó en las semanas y en los meses anteriores, y además nos va a hablar de un tema muy importante, que es el manejo del paciente crítico COVID en España. ¿Cuál es el uso de la terapia de sustitución renal y las terapias hemoabsortivas que podemos utilizar en este tipo de pacientes? Agradecemos al doctor y también agradecemos como Sochimi al Hospital Digital del MinSal y también a la Academia Aesculap de Bebe Brown, que nos está apoyando en este simposio. Muchas gracias, doctor Ricard. Estamos muy a gusto de que pueda compartir y estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Buenas tardes aquí desde España. Agradecerles mucho la invitación. Nosotros, la realidad es que estamos en una situación ya un poco más tranquila. Estamos todavía con algunos pacientes post-COVID en nuestras unidades, pero el ingreso de pacientes nuevos ya es muy infrecuente y me puedo imaginar, por los datos que estoy viendo, pues que la situación en su país es parecida a la situación que nosotros teníamos hace unas semanas y, por lo tanto, les envío un abrazo muy fuerte, muchos ánimos y simplemente pues comentarles que, aunque parezca que no, esto acaba pasando cuando las medidas de confinamiento, etcétera, pues empiezan a funcionar, ¿no? Es verdad que en esta situación de pandemia hay bastante incertidumbre. A diferencia de otras catástrofes, como ustedes saben muy bien, hay una gran cantidad de heridos, por ejemplo, al principio de la catástrofe, pero en general la situación solo tiende a mejorar. En cambio, en los que estamos de pandemia, pues hay cierta incertidumbre, pero al menos lo que pueden aprender de las zonas del mundo donde la pandemia llegó antes es que también se acaba yendo, ¿no? Aunque tengamos todavía el virus circulando entre nosotros, pues afortunadamente estos días son brotes de pocas personas y fácilmente asumibles, ¿no? Esto es la historia que conocen bien de España. España pues ha tenido más de 11.000 pacientes en las UCIs, más de 27.000 muertos y durante bastantes días estuvo encabezando los rankings de mortalidad a nivel mundial. Otros países ahora pues están en situación peor que España, que como he dicho pues está en una situación de mejoría. Algunas cosas que hemos aprendido es que el confinamiento en España, que empezó el 12-13 de marzo, pues fue un confinamiento tardío, porque como pueden ver en estas gráficas que representan la situación de Madrid y de Cataluña, pues ya había un número no desdeñable de pacientes críticos en las UCIs, ¿no? Y probablemente algo que hemos aprendido es que fue un confinamiento algo tardío y que obligó a desplegar estos planes de contingencia. Estos son hospitales de campaña que se tuvieron que desplegar básicamente en Madrid para poder atender todos los pacientes COVID durante el pico de la pandemia. Afortunadamente, España está en esta zona de países de la izquierda, en azul, que son países que los casos van disminuyendo de un día a otro, pero en Chile todavía, cuando revisé esta gráfica, todavía estaba en crecimiento, ¿no? Bien, ¿qué explica esta heterogeneidad? No tanto en la incidencia de la enfermedad, sino quizá en términos de mortalidad. ¿Por qué España ha tenido tantos fallecidos respecto a otras áreas del mundo? Probablemente porque saben que la esperanza de vida en España es muy alta, por lo tanto tenemos un porcentaje de población anciana muy superior a otras zonas, como por ejemplo China, pero muy parecido al de Italia. Luego, otros aspectos importantes es que esta crisis básicamente es una crisis de organización. Como han comentado, el confinamiento precoz
puede salvar muchas vidas, pero también la atención a esta población tan anciana, si las residencias de ancianos no se manejan de forma adecuada, no se cortizan de forma adecuada y no se interviene de forma sanitaria en las residencias de ancianos, eso también ocasiona una gran mortalidad y es otro de los mensajes que hemos aprendido. Y luego la capacidad del sistema. ¿Cuántas camas de UCI, sobre todo, dispone el sistema sanitario de cada país? Porque esto ayudaría, pues en el caso de que el confinamiento no sea precoz, como mínimo a controlar la gran avalancha de casos que se han producido durante la pandemia, ¿no? Y luego, ¿cómo responde el sistema sanitario? O sea, este sistema, ¿cómo se gobierna? ¿Quién manda, quién toma decisiones, si son ejecutivas o no? Y algunos países, quizá con una gobernanza menos democrática, quizá han tomado decisiones mucho más ejecutivas, ¿no? Probablemente habría que ver en el medio plazo esto qué tal funciona, pero en el corto plazo esta capacidad ejecutiva de algunos países también ha marcado la diferencia y una población más o menos disciplinada, ¿no? Pero lo más importante, al menos en España, es cómo se va a hacer a partir de ahora todo el desconfinamiento para seguir haciendo las cosas, pues, sobre todo mejor y permitir que la situación siga controlada, ¿no? Aquí tiene un ejemplo de cuál es la disponibilidad de camas de UCI por 100.000 habitantes y España, pues antes de la pandemia, estaba en una situación bastante desfavorable y es una de las lecciones que yo creo que desde el punto de vista del sistema sanitario se ha aprendido y ahora la voluntad es que las camas de UCI de forma ya estructural se incrementen en España para poder atender catástrofes de este tipo, ¿no? Aquí tienen la región sanitaria donde yo trabajo, en Cataluña. Aquí tienen, pues, tenemos unas 500 camas de UCI estructurales en ese territorio que atiende unos 7 millones de personas, 500 camas de UCI, y esta es la expansión de camas que se tuvo que hacer para poder atender el pico de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, de 500 camas hubo más de 1.500 pacientes ingresados, por lo tanto, más de un 300% de capacidad para poder dar respuesta a la pandemia. Bien, esto es mi hospital. Aquí se toman una serie de decisiones que supongo que son las que ahora están ustedes completamente arremangados, ¿no? Arremangados, pues una buena planificación precoz, un comité estratégico con reuniones diarias y disponibilidad permanente para la toma de decisiones, acciones protocolizadas, dedicación de todos los recursos territoriales. Ha habido una gran colaboración público-privada y una expansión de las UCIs del hospital para convertir el hospital completamente en un hospital COVID. Prácticamente el 90% del hospital era COVID y luego un reto logístico para hacer llegar todo el equipamiento y todo el material a todas las zonas expandidas y un gran esfuerzo de formación continuada. Aquí tienen la curva de ingresos por COVID en mi hospital, con un pico a final de marzo de 645 casos ingresados y en la UCI un pico de 172 casos ingresados a principios de abril y, como pueden ver, pues un descenso progresivo, ¿no? La colaboración con el sistema privado ha sido importante. Se han derivado un 16% de los pacientes a centros privados y esto ha sido una de las claves para poder atender todos los pacientes, esta gran colaboración público-privada que ha habido. La mortalidad global de los pacientes ingresados en el hospital ha sido un 9,6%, que creo que son cifras más que razonables. Aquí tienen datos de la UCI. La UCI, como digo, el pico de pacientes estuvo en 172 a principios del mes de abril, pero el pico de ingresos estuvo a final de marzo con entre 20 y 24 pacientes por día ingresados en la UCI. Esto supone, pues como se imaginan, un paciente a la hora. Y aquí, como mostraba, aquí tienen pues el confinamiento que llegó cuando Vall d'Hebron ya tenía bastantes casos en la UCI cuando había circulación comunitaria del virus. Por el tema que nos concierne hoy, y que luego lo desarrollaré un poco más, el 6,6% de estos 340 pacientes que hemos atendido en las UCI de Vall d'Hebron han necesitado terapia continua de reemplazo renal, ¿no? Y aquí tienen los diferentes grupos de edad, siendo numeroso 60, 70, 50, 60 años, y con una mortalidad inferior al 5% en aquellos pacientes que necesitaron ingreso en UCI por debajo de 60 años. Luego, lógicamente, la mortalidad se incrementa en los otros grupos de edad. Y estancias medias
alrededor de 2 semanas. Aquí tienen unos ejemplos de las UCIs que tuvimos que montar. Hay crecimiento como este de aquí, que es un crecimiento en una zona de hemodiálisis. Prácticamente es una zona que ya tenía instalaciones suficientes para funcionar como UCI. Y aquí tienen otras áreas de nueva creación, de creación prácticamente de un día para otro, porque ingresaban, como digo, 24 pacientes al día. Por lo tanto, prácticamente se llenaba un espacio como este cada día, con todas las gases medicinales pues, de forma aérea, de forma provisional, en espacios diáfanos, donde te podías equipar una sola vez y entonces visitar todos los pacientes COVID de un solo corrido. Por lo tanto, también en mi hospital tuvimos que triplicar, casi cuatriplicar la capacidad de camas de UCI utilizando esta estrategia. En cuanto al equipamiento, pues el equipamiento de ventiladores, aquí en diferentes hospitales de Cataluña y pueden ver que hay hospitales que solo el 20 o el 30% de ventiladores eran ventiladores intensivos. El resto eran ventiladores de contingencia, ya sean torres de anestesia, ya sean ventiladores de ventilación mecánica no invasiva adaptados o ventiladores de transporte. Esto es un ejemplo de todos los ventiladores de transporte que se consiguieron recuperar por los sistemas sanitarios para poder utilizarlos durante la pandemia. Otros hospitales donde la pandemia no ha afectado tanto, pues no necesitaron recurrir a este tipo de equipamiento. Incluso también pues se testaron todos estos prototipos que no dejan de ser ambús mecanizados, que afortunadamente no hicieron falta, pero que se fabricaron bastantes y estuvieron preparados solo por si hiciera falta, ¿no? La logística del manejo de fungible y farmacia pues fue muy compleja, ha sido muy compleja. Es otra de las lecciones que tenemos por si hay un segundo brote en España, de mantener unos stocks de diferente fungible y diferente farmacia, porque hemos de cambiar un poco la filosofía. Trabajamos con almacenes pequeños, igual que la industria funciona con el just in time, solo aquello estocado, solo aquello que es necesario para producir. Ahora el just in case, es decir, tener un stock al menos de un mes de determinado fungible y determinada farmacia que sabemos que es muy necesario para el manejo de estos pacientes, ¿no? Esta es la colaboración público-privada que he mencionado, ¿no? El sector privado ha atendido el 20% de los pacientes con COVID y en muchos casos pues, con acuerdos con la salud pública donde se enviaban con una tarifa concreta los pacientes. Y el territorio se ha manejado de forma integrada. Otro aspecto muy importante es el manejo de la ECMO. Alrededor, en Cataluña, como digo, 7 millones de habitantes, alrededor de 50 casos han necesitado manejo con ECMO y esto ha funcionado, pues obviamente, con centros de referencia, como mi hospital, que ha atendido pues gran parte de estos casos, ¿no? Y el resultado, pues también bastante aceptable, ¿no? Y el aspecto clave en el manejo de esta pandemia en España ha sido el tema de los recursos humanos, ¿no? Nosotros no teníamos la capacidad, me imagino que en Chile es lo mismo, de rotar el personal, es decir, que solo había un equipo, pero un equipo enorme, multidisciplinar, formados por intensivistas, anestesistas, cardiólogos, especialistas en pediatría y pediatras, y trabajando en turnos. En nuestro caso era un turno de una guardia de 24 horas o un turno de 8 horas y luego 2 días de descanso, y así durante 2 meses con una continuidad sin fin de semana ni fiestas entre medio, ¿no? Y luego ha habido equipos especializados con roles especializados. Por ejemplo, los psiquiatras han estado dando soporte psicológico, los traumatólogos han colaborado en las posiciones pronas, los cirujanos han sido equipos que se han dedicado específicamente a traqueostomías, y residentes de otras especialidades pues han liderado la información a las familias, la solicitud de consentimientos informados y actividades muy, muy concretas. Y las enfermeras han tenido un rol importante porque en las UCIs expandidas siempre ha habido enfermeras especialistas en UCI que han trabajado con no expertas, pero con el liderazgo, ¿no? Esto quizás sería un ejemplo de otros hospitales en Estados Unidos, en este caso, que se han organizado de una forma muy parecida a la nuestra, donde el experto en intensivos pues, ha tenido una labor de supervisión y de educación de profesionales de otras especialidades que han sido en un número muy importante los que han estado alrededor, ¿no? ¿Y esto cómo se coordina? Pues aquí sí que hay que hacer un poco de telemedicina. En un hospital como el mío, que tenía 13 UCIs en 3 hospitales diferentes, pues al final
hicimos un Zoom, como estamos haciendo ahora, diario, con los 7 coordinadores de estas unidades para revisar diariamente circuitos, protocolos, decisiones individualizadas por consenso, webinars como el que estamos haciendo hoy también para los más de 200 médicos que trabajaban en las UCIs, para revisar los protocolos y actualizarlos, y grupos de WhatsApp que han permitido mucha agilidad en la comunicación de todos estos profesionales para la organización de turnos, etc. O sea, estos aspectos tecnológicos, organizativos, yo creo que han sido muy, muy importantes, ¿no? Y por lo tanto el personal de primera línea ha necesitado una formación just in time, con una serie de material electrónico que ha estado a disposición, sobre todo cómo equiparse con las EPIs, cómo hacer las posiciones de crono, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido un aspecto muy importante, y otro aspecto muy importante ha sido la identificación diaria de los principales roles para situaciones de emergencia, como la intubación o la reanimación cardiopulmonar, que no hubiera un conflicto de rol, que estuvieran bien definidos estos roles, ¿no? Bien, el personal sanitario ha estado muy expuesto al COVID. No queda muy claro si el personal de la UCI o no tiene más riesgo de infección por COVID que la población convencional. Yo creo que ha habido bastante personal sanitario que también ha tenido una infección comunitaria, pero otros la infección ha sido nosocomial. Pero la verdad es que en las UCIs el paciente casi siempre ha ingresado etiquetado ya como COVID y con todas las medidas de protección individual en sitio, y hemos estado menos expuestos que otras poblaciones de médicos como urgencias o primaria, que han estado mucho más expuestos al COVID que los intensivistas. En todo caso, hemos sido trabajadores esenciales, por lo tanto, no hemos detenido nuestra actividad laboral durante el confinamiento y, por lo tanto, hemos estado bastante expuestos al COVID, ¿no? En mi hospital, alrededor del 9% de personal sanitario ha resultado infectado por COVID, tanto en los estudios por PCR que se han hecho a personal sanitario sintomático, como las serologías que se han hecho de forma masiva al personal. El principal problema ha sido que ha coincidido el mayor número de personal sanitario enfermo con el pico de la pandemia, ¿no? Entonces esto es lógico que sea así, pero complica muchísimo la gestión del personal cuando cada día vas viendo que tienes menos personal porque más personal va cayendo enfermo. Afortunadamente en la UCI no hemos tenido ningún caso grave, ninguno ha tenido que ingresar en el hospital. En otras zonas del hospital sí, pero no compañeros de la UCI. Pero pueden ver que en el hospital teníamos alrededor de 40 casos positivos por día en el pico de la pandemia, y esto, como digo, ha complicado mucho el manejo. Psiquiatría ha tenido un papel muy importante dando soporte al personal sanitario para evitar pues patología asociada al distrés moral, a la fatiga, al estrés propiamente, etc. Bien, ¿cuáles serían los determinantes de gravedad y cuáles serían los determinantes de mortalidad, ¿no? Por un lado, tenemos muy claro que la edad y las comorbilidades tienen un peso muy importante, como han visto en las gráficas que les he enseñado, pero los aspectos organizativos son claves. Es decir, si no somos capaces de transformar el hospital, si no somos capaces de expandir las unidades para poder atender a todos los pacientes, esto va a ser el principal determinante de mortalidad. Poder dar atención a todos los pacientes y atención con unos criterios homogéneos de ingreso en UCI, de ventilación mecánica, de ECMO, de terapias de reemplazo renal, etc. Creo que en esta pandemia ha sido el factor principal. Y luego hay otros factores que están relacionados con el tratamiento, básicamente para controlar la carga viral o para controlar la inflamación, que serán los aspectos que desarrollaré más en esta conferencia. Pero los dos factores, la carga viral y la inflamación, tienen un papel muy importante en esta enfermedad. Y en la carga viral aquí tienen dos trabajos, básicamente los dos en China, donde explican muy bien la relación que hay entre carga viral y mortalidad. A más carga viral, mayor mortalidad y mayor sintomático. En general, los pacientes que ingresan en la UCI son pacientes con altísima carga viral. Actualmente, excepto el Remdesivir, no tenemos muchas herramientas, que todavía pues necesita una evaluación más completa. No tenemos mucha evidencia que tengamos ningún tratamiento que nos ayude hoy por hoy a controlar la carga viral. Por lo tanto, es un factor muy importante, especialmente en el paciente crítico. Se asocia a mortalidad, pero pocas opciones. ¿Qué pasa con la inflamación? La inflamación, saben que hay una inflamación innata, un componente innato,
un componente adaptativo, luego entraríamos en una fase más de resolución, de reparación, que en este caso en muchos pacientes acaba en fibrosis pulmonar, en el paciente con enfermedad por COVID-19. Y luego quedaría una protección, que hay muchas dudas de que sea sostenida en el tiempo. Pues bien, el grado de esta inflamación y la duración de esta inflamación va a ser un factor clave, ¿no? Si entendemos que todos los pacientes que hemos ingresado en nuestras UCIs durante este tiempo, todos tienen la misma infección, es verdad que con diferente carga viral, pero todos tienen la misma infección por el mismo microorganismo, lo que explica que un paciente se conforme de forma más grave o menos grave solo puede estar en el huésped, solo puede estar en la manera que el paciente responde de forma inmunológica al virus, ¿no? Es la única explicación y, por lo tanto, juega un papel muy importante. Saben ustedes perfectamente que aquellos pacientes que tienen una infección viral moderada tienen una secreción de citoquinas que es completamente adaptativa, que ayuda a controlar la infección y la inflamación, y son pacientes que tienen poca sintomatología, ¿no? El paciente que nos está preocupando ahora mismo en las UCIs es este paciente que tiene una tormenta citoquímica que se manifiesta con IL-6 elevada, otros parámetros de inflamación como la ferritina, la proteína C reactiva elevados, pero que además tiene una importante activación de la coagulación con un incremento en los D-dímeros. Y en muchos casos tienen también un fenotipo inmunosuprimido con linfopenia especialmente y interferón gamma disminuido, ¿no? Es verdad que la IL-6 en las fases iniciales, cuando los niveles no son muy altos, tiene una acción adaptativa, y cuando es reconocida por los receptores transmembrana de las células de la inflamación, el tipo de respuesta que provoca está siempre compensada por mecanismos antiinflamatorios, pero cuando la IL-6 está ya circulante y viene unida a su receptor y se une a otras células que no son de la inflamación, sí que aquí la IL-6 es mucho más proinflamatoria, ¿no? Y especialmente cuando el virus se manifiesta ya unido pues al complejo con el anticuerpo, también tiene pues más capacidad inflamatoria. La inflamación puede explicar también, la respuesta inflamatoria puede explicar también por qué los pacientes más jóvenes tienen, no se presentan sintomáticos o casi nunca tienen cuadros graves, y en cambio la enfermedad se concentra en pacientes adultos o en pacientes de edad avanzada, ¿no? Y probablemente las células T explican bien este mecanismo, que no tengo tiempo de entrar en detalle, pero probablemente esta idiosincrasia de la inflamación en el paciente joven, en el niño, explicaría estas diferencias en cuanto a edad, en el comportamiento, en cuanto a edad. Y luego hay aspectos relacionados con la comorbilidad, ¿no? Los factores de riesgo que conocen para la infección por COVID, que sería pues, la hipertensión, la diabetes, el trastorno metabólico, etcétera, son pacientes que ya tienen un endotelio precondicionado y que la infección viral lo único que hace es multiplicar cierto grado de inflamación mantenida que tienen este tipo de comorbilidades de muchos pacientes. De tal manera que probablemente estos pacientes que tienen una edad avanzada, que tienen esta inmunología concreta ligada a esta edad avanzada y estas comorbilidades, que ya tienen un cierto daño del endotelio por la hipertensión, la diabetes y la obesidad, favorecería el mal control del virus, una mayor carga viral, una mayor respuesta inflamatoria, una mayor activación de la coagulación, y entonces aquí empezaríamos a ver pues ya el síndrome de fuga capilar, la fuga de linfocitos hacia el lugar de la infección con linfopenia periférica y los cuadros de disfunción múltiple. Conocen seguramente bien esta gráfica. Durante fases iniciales lo que predomina es el virus, como he dicho, la carga viral, y en fases más tardías lo que predomina es el cuadro más inflamatorio. De tal manera que el tratamiento que intenta controlar el virus o bien que intenta controlar la inflamación, pues se plantea en diferentes fases de la enfermedad, ¿no? Pero lo que es muy difícil es saber el paciente en qué fase está, si está en una fase más viral o está en una fase más inflamatoria. Para eso, pues utilizamos los biomarcadores de inflamación, pero no tenemos muy claro que realmente cuáles serían los puntos de corte, cuál sería el mejor biomarcador, cuál sería el mejor perfil inflamatorio que nos identificaría a aquellos pacientes que realmente necesitan algún tipo de terapia inmunomoduladora, ¿no? Una de las que se utiliza pues, es el tocilizumab. La experiencia es limitada, viene sobre todo de China,
y pueden ver aquí 20 casos que se trataron con tocilizumab y cómo disminuye la respuesta inflamatoria, en este caso la proteína C reactiva, la temperatura, y hay mejoría en los parámetros respiratorios. Basado en esto, pues ahí los protocolos han incluido el uso de tocilizumab, básicamente cuando los niveles de IL-6 es superior a 40 picogramos por mililitro, pero ustedes saben que probablemente los intensivistas sabemos que estas cifras de IL-6 no son exageradamente altas y, por lo tanto, otra vez el punto de corte para utilizar el tocilizumab, tengo mis dudas de que sea el más adecuado. En realidad, al final, la mayoría de pacientes han sido tratados fuera de las UCIs porque estos niveles están presentes en muchos pacientes que todavía no están críticos, ¿no? Nosotros ahora estamos intentando ceñirnos en los pocos pacientes que nos llegan a estudiar el tocilizumab dentro de ensayos clínicos, en el ensayo COVACTA, que nos parece la mejor estrategia, ¿no? Una de las complicaciones del uso de estos fármacos es la infección nosocomial, ¿no? La neumonía asociada a ventilación mecánica en un paciente que otra vez tiene un pulmón distresado, pues probablemente es una de las complicaciones más graves y en muchos casos es la causa de muerte final de estos pacientes. Aquí os presento uno de los casos que hemos tenido con neumonía por COVID, que recibió tocilizumab, combinación de antibiótica al ingreso de neumonía bacteriana comunitaria combinado con todo el tratamiento del COVID, y que también recibió corticoides. Para controlar la infección, pues este paciente desarrolló al 21 día de UCI, pues presentó pues una neumonía por pseudomonas multiresistente que obligó a tratarlo con cefalozanatozobactam y colistina nebulizada. Afortunadamente el paciente resolvió la neumonía, pero en algunos casos estamos viendo neumonías necrotizantes muy difíciles de tratar, ¿no? Es decir, que hemos tenido un 40% de pacientes que han desarrollado neumonía asociada a la ventilación mecánica, sobre todo por bacilos gram negativos, y en un 13% de los casos con neumonía necrotizante y en un 29,8% de los casos por microorganismos multiresistentes, probablemente asociado a estas UCIs expandidas en el que pues hemos trabajado de forma de corrido y quizá pues la higiene de manos, el cambio de guantes entre paciente y paciente no ha sido lo estricta que debería ser. Pero en el análisis que hemos hecho de nuestra base de datos vemos que los corticoides y el tocilizumab son factores de riesgo de presentar neumonía y que la neumonía per se es un factor de riesgo de mortalidad. Esta neumonía se suele adquirir después de 2 semanas de ventilación mecánica. Otra complicación frecuente que tienen estos pacientes pues es la insuficiencia renal aguda. Hay algunas series, sobre todo provenientes de China, que hablaban de tasas importantísimas, nosotros hasta un 30%. Nosotros hicimos un plan de contingencia específico para este tema, pues incluyendo un incremento de monitores de hemofiltración para poder atender a un porcentaje importante de pacientes con COVID-19 e insuficiencia renal aguda, pero finalmente esto no ha sido del todo necesario. Hemos tenido 20 pacientes, esto supone alrededor de un 6% de los pacientes que hemos tenido ingresados en UCI que han desarrollado insuficiencia renal aguda con necesidad de hemofiltración. La fisiopatología la conocen bien. Por un lado está toda la posible el daño endotelial que he mencionado que puede provocar ese tipo de infección, algo de hipovolemia en las fases iniciales, toda la cascada de citoquinas que también provoca más disfunción endotelial y más daño renal, la propia ventilación mecánica y la ECMO, y luego todo el cuadro hemodinámico en algunos pacientes que desarrollan disfunción cardíaca en los primeros días de manejo del paciente en la UCI, y sobre todo los trastornos de la coagulación con formación de microtrombos, algún caso de rhabdomiolisis que pues también ha contribuido al daño endotelial y al daño en la microcirculación, que también ha colaborado en la insuficiencia renal aguda. Esta es nuestra serie de pacientes. Hemos tenido 20 pacientes, como digo, con insuficiencia renal aguda dentro del brote de COVID-19. Son pacientes de alrededor de 64 años, predominantemente siempre en esta enfermedad de sexo masculino. Y los factores de riesgo de hipertensión, diabetes, obesidad han estado muy frecuentes en este grupo de pacientes. La enfermedad cardiovascular menos frecuente y la enfermedad crónica respiratoria pues también en un porcentaje relativamente importante. Al ingreso en UCI, estos pacientes, sobre todo lo que tienen el ingreso en UCI,
es disfunción respiratoria. En estos casos, estos pacientes que desarrollan insuficiencia renal aguda cuando los visitas al ingreso están severamente hipoxémicos, necesitan casi todos ellos ventilación mecánica, posición prona, algunos de ellos ECMO y el SOFA al ingreso es bajo porque solo tienen disfunción respiratoria al ingreso, pero durante los días de ingreso algunos, como digo, desarrollan disfunción cardíaca y disfunción renal que en el momento de empezar la terapia extracorpórea pues ya estaban con SOFAs alrededor de 10. Pero ingresan con SOFAs alrededor de 5, que los pacientes que no van bien pues se incrementa con los días. Y el porcentaje de pacientes con insuficiencia renal que tenían insuficiencia renal al ingreso pues era relativamente elevado. En el momento del diagnóstico, pues son pacientes que tienen un patrón proinflamatorio con IL-6 elevada alrededor de 600, PCR elevada alrededor de 20 y una ferritina superior a 2000 de media. Es decir, que son pacientes que tienen un patrón elevado, una coagulación muy activada con un dedímero superior a 1000 y unos linfocitos de 1100. Esto es la descripción de nuestra población, ¿no? Algunos de ellos, la mayoría de ellos mantienen diuresis durante la insuficiencia renal aguda y en el descriptivo pues han necesitado unos 3,5 días de terapia de sustitución renal, o sea que no han sido unas terapias muy prolongadas. Hemos tenido bastante disfunción de catéter, básicamente por problemas de coagulación del catéter y del sistema. La mayoría de pacientes han recibido anticoagulación regional, ya sea con citrato o con heparina, pero un porcentaje de pacientes adicionalmente han recibido anticoagulación sistémica, sobre todo porque muchos de ellos han tenido trombosis venosa profunda asociada a la enfermedad por COVID. En cuanto a resultados, el 50% de los pacientes han podido, no han necesitado seguir con diálisis, han recuperado la función renal, la mortalidad alrededor del 35%, y los pacientes que fallecen, que han tenido disfunción renal, fallecen por disfunción multiorgánica o por hipoxemia refractaria. Es verdad que los pacientes que ahora tenemos más crónicos ya no fallecen por estas causas, sino que fallecen sobre todo por fenómenos de trombosis, por infección, muchas veces con pulmón necrotizado, y por fibrosis pulmonar que no responde después de 1 o 2 meses en ventilación mecánica. Otra alternativa para manejar esta cascada citoquímica es la hemoabsorción, ¿no? La hemoabsorción, nosotros básicamente hemos utilizado el cartucho de CytoSorb, que saben que es un cartucho que está formado por estas perlas de pequeño tamaño, que tienen gran capacidad absortiva y que tienen una superficie, de una superficie de contacto con la sangre de alrededor de 40.000 metros cuadrados, una gran capacidad absortiva. Especialmente interesante porque son capaces de absorber, en este caso, las citoquinas que nos preocupaban pues, por esa tormenta citoquímica en el paciente, ¿no? A la derecha tienen este gráfico donde pude analizar al principio, en los primeros casos, pues el impacto de la interleuquina 6 sobre la mortalidad, y claramente había un punto de corte alrededor de 1000 de interleuquina 6 que diferenciaba bien aquella población con un mayor riesgo de mortalidad. Y por lo tanto nos centramos en hacer terapias absortivas en aquellos pacientes con IL-6 superior a 1000, dedímero superior a 1500, ferritina superior a 500 y que tuvieran una disfunción respiratoria importante. Los problemas también con la hemoabsorción ha ido muy ligada a la coagulación del sistema, que como digo ha obligado a utilizar citrato y heparina, y que a veces los niveles de interleuquina 6 son difíciles de interpretar, especialmente en aquellos pacientes que han recibido tocilizumab, porque después de la primera dosis de tocilizumab se suelen incrementar de forma farmacológica, no por la inflamación en sí, los niveles de interleuquina 6. En total, con hemoabsorción hemos tratado 7 casos, la mayoría hombres otra vez, son pacientes que, como digo, están en fracaso respiratorio, requiriendo ventilación mecánica posición prona todos ellos, 2 incluso han estado en tratamiento con ECMO. Como decía, el SOFA al ingreso es bajo, pero luego han ido empeorando con niveles de interleuquina 6 de dímeros altos. La mayoría de ellos habían recibido tocilizumab, ¿no? Es decir, que lo podríamos leer como un fracaso del tocilizumab en pacientes con COVID y tormenta citoquímica.
Estos pacientes en el momento del tratamiento llevaban 8 días en la UCI ya. El SOFA ya había subido de 5 a 9. 2 de ellos tenían neumonía asociada a la ventilación mecánica y el tratamiento se ha hecho durante 24 horas en 1 o 2 sesiones de tratamiento. Y en algunos pacientes no han podido completar el tratamiento por coagulación del sistema, ¿no? Aquí tienen la evolución de los biomarcadores antes y después del tratamiento, con una caída muy importante de la interleucina 6, de la ferritina y del dedímero, y una mejora en la oxigenación muy evidente, que ha sido quizá el parámetro clínico más destacado de mejoría con el uso de la terapia hemoabsortiva. Este subgrupo de pacientes ha tenido una mortalidad del 28%, han estado 17 días en ventilación mecánica y 20 días en. Entonces, a modo de conclusión de esta presentación, les quería transmitir los puntos que he tenido de aprendizaje durante esta pandemia. Lo primero es que la enfermedad no la conocíamos y ahora que la conocemos podemos decir, con el sesgo de ser intensivista y por lo tanto de haber visto solo casos graves, pero yo creo que es muy importante seguir insistiendo que en los pacientes que tenemos en la UCI es una enfermedad devastadora y es especialmente importante, por ejemplo, en España, donde se están retirando las medidas de confinamiento y hay cierta relajación en las recomendaciones, ¿no? Es una enfermedad devastadora que sobre todo cursa con distrés respiratorio, pero que algunos pacientes pues, también presentan disfunción miocárdica, insuficiencia renal aguda. Los pacientes con distrés severo y estancia prolongada desarrollan miopatías importantes, incluso los 2 pacientes con síndrome de Guillain-Barré que probablemente van a estar meses conectados a un ventilador porque no están respondiendo ni a plasmaféresis ni a inmunoglobulinas. La coinfección bacteriana al principio es infrecuente, pero como han visto, el 40% de los pacientes presentan infección respiratoria nosocomial y por lo tanto preocupa el uso liberal de algunas medicaciones, especialmente los anticuerpos anti-interleucina 6 que se utilizan de forma quizá demasiado precoz fuera de las UCIs en pacientes que quizá no tienen tanta tormenta citoquímica. Algunas complicaciones que no he descrito en detalle, pero que también me han llamado la atención durante este brote, son perforaciones traqueales que probablemente se explican por el daño que produce el virus sobre la tráquea y los bronquios, pero también por la gran impactación de secreciones que tienen estos pacientes, que obligan a broncoscopias repetidas y que en algún momento pueden haber hecho algún fenómeno de atrapamiento aéreo y este tipo de barotrauma, ¿no? El síndrome hiperinflamatorio, la tormenta citoquímica, que hemos intentado controlar con las medidas que he descrito, ¿no? Ya con una visión un poco más amplia, no solo de paciente, más a nivel organizativo, les diría pues que lo que he aprendido es que los planes de contingencia nunca sobran, siempre hay que prepararse para lo peor, aunque luego nuestro país no tenga una gran afectación. La gobernanza a nivel de país, a nivel de sistema sanitario es muy importante, que tomar decisiones muy ejecutivas. Quizá en algunos países toca mover pacientes, quizá en otros toca mover personal sanitario, equipamientos de zonas menos afectadas a zonas más afectadas, pero hay que tener una gran gobernanza ejecutiva para poder hacer esto. Las fases de contención de la pandemia tienen que hacerse de forma muy precoz. Yo creo que eso también lo hemos aprendido todos los países. Los países que están haciendo contenciones más tardías están teniendo mucho más problemas para manejar el brote. La definición de caso, no sé cómo ha sido en Chile, pero en España el reconocimiento de que la circulación del virus ya era comunitaria y no teníamos que asociar el virus a viajeros de China o Italia se tomó demasiado tarde y entonces cuando nos dimos cuenta pues ya teníamos muchísimos pacientes circulando. Los criterios de triaje deben ser uniformes, tanto de ingreso en UCI como de ventilación mecánica como de ECMO. El trabajo en equipos multidisciplinares ha sido la clave para poder haber atendido a todos los pacientes con una buena calidad. Y luego creo que el comportamiento de la sociedad civil ha sido ejemplar. Durante el confinamiento, al menos en España, la población ha sido muy disciplinada. Quizá ahora, pues con la salida, pues vemos otro tipo de comportamientos, pero durante el confinamiento ha sido muy disciplinada. Pero también se ha arremangado para producir equipos de protección individual de forma casera, prototipos de ventiladores, donaciones de todo tipo y mucha empatía con el personal sanitario durante toda la pandemia. Y quiero acabar agradeciendo pues, a este equipo de profesionales que tienen aquí, que simplemente han sido los coordinadores de un equipo de más de 220 personas que han podido solucionar el gran problema que hemos tenido en España durante 2 meses con una gran profesionalidad. Incluso aquí pueden ver algunos compañeros que ya eran compañeros jubilados desde hacía 1 o 2 años y también se han reincorporado para poder dar atención a estos pacientes con una gran vocación, compromiso
y también coordinación y información. Muchísimas gracias por su atención y estoy encantado de tomar preguntas si así lo considero. Hola, muchas gracias por la presentación. Tenemos algunas preguntas del público. Primero, ¿cómo se organizó el equipo, especialmente cuando existían personas con médicos, enfermeras, kinesiólogos, que no tenían experiencia y que tuvieron que entrar a apoyar en esta pandemia? ¿Cuál fue la organización que realizaron? Bien, pues muchas gracias por la pregunta. Nosotros lo que dimos una formación en cómo hacer las maniobras de prono a todo el personal que se iba incorporando, pero concentramos las maniobras de prono en equipos específicos y siempre liderados por enfermería de intensivos con gran experiencia. La verdad es que la carga de trabajo durante el pico pandémico es enorme, es decir, que hay que estar pronando una gran cantidad de pacientes al mismo momento y los equipos pues adquieren las habilidades rápido porque la curva de aprendizaje se puede hacer muy rápido, ¿no? Dijéramos que en situaciones normales la maniobra de prono es relativamente infrecuente, pero en una situación como esta la maniobra de prono se convierte en habitual. Por lo tanto, estos profesionales que se han incorporado en la UCI con una formación específica y un liderazgo por médicos y enfermeras expertos realmente aprendieron con facilidad y se ha hecho de forma bastante segura. No recuerdo que hayan habido un exceso de incidentes por las maniobras de prono. Perfecto, doctor. Voy con la siguiente consulta. ¿Cómo fue su manejo de fluidos? ¿Buscaban balance negativo con diuréticos al ingreso? No siempre. Es decir, esto forma parte del manejo del distrés respiratorio, del manejo general del distrés respiratorio, pero estos pacientes, el paciente con sepsis quizás que es un paciente que necesita mucha reducción con fluidos al inicio y que luego rápidamente cuando el paciente se estabiliza hay que ir a buscar el balance negativo. Esos pacientes desde el punto de vista hemodinámico están muy estables. Es verdad que cuando empiezas la ventilación mecánica, sobre todo si utilizas alta PIB, pues el paciente sí que necesita algo de fluidos al principio, pero no hay que hacer una gran insistencia en el balance negativo porque, como digo, no han acumulado una gran parte de fluidos durante el manejo inicial, ¿no? Yo creo que esto diferencia claramente esta enfermedad de la sepsis. Es decir, es una enfermedad que durante el manejo inicial necesita mucho menos aporte de fluidos y, por lo tanto, el balance negativo que tienes que hacer posteriormente no es tan importante. Por lo tanto, son pacientes que hemos manejado de forma neutra prácticamente durante toda su estancia de los primeros días y luego el paciente ya en fases más avanzadas, cuando ya está hipoalbuminémico, pues sí que hemos tenido pacientes con mucho más tendencia a hacer edemas, etcétera, y que han necesitado más balance negativo. Pero durante las fases iniciales no es un gran problema. Ok, muchas gracias. Tercera pregunta. En pacientes con hemodiálisis y necesidad de prono, ¿cómo lo coordinaban? No hay ningún problema. La mayoría de pacientes están con catéteres femorales y enfermería está perfectamente entrenada para hacer prono en cualquier tipo de pacientes de este tipo. No les puedo dar detalle operativo porque obviamente no es mi función, pero sí que tenemos la enfermería plenamente entrenada y sabe cómo posicionar los catéteres para que no se acoden y no haya disfunciones del sistema. No es ni una contraindicación y diría que tampoco para nuestro manejo no es una gran limitación el hecho de poner un paciente en hemofiltración en prono. Muy bien, muchas gracias. Cuarta pregunta, orientada a la gestión, doctor Ferrer. ¿Cómo organizaron los equipos con experiencia y sin experiencia? Vale, esto es una estructura un poco pues, piramidal, como he mostrado en esta diapositiva, es decir, que en cada punto siempre había un intensivista. Pero el liderazgo no siempre ha sido de intensivo, es decir, saben que en España medicina intensiva es una especialidad troncal y es la única manera de adquirir todas las competencias en medicina intensiva. Pero tenemos anestesia en España
que también es una enfermedad, una especialidad troncal, pero es una especialidad de 4 años y solo algunos anestesistas realmente pues, están de forma continuada en unidades de reanimación. Pero los que están tienen las competencias también, debido a su actividad corporal, pues también tienen las competencias en el manejo de pacientes críticos y, por lo tanto, hemos tenido unidades perfectamente lideradas por anestesista, aunque siempre pues, ha habido un intensivista incorporado en sus equipos, ¿no? Y luego el resto de personal, básicamente cardiólogos, pediatras, etcétera, han ido formando parte de estos equipos y entrando de forma escalonada a medida que ha sido necesario en estos equipos y también saliendo de forma desescalonada. La forma de tener todos los equipos coordinados, pues evidentemente es con todos los coordinadores que han visto que teníamos nuestras teleconferencias diarias y sobre todo en estas teleconferencias, aparte de compartir protocolos y circuitos, lo que era muy importante era alguna toma de decisiones, ¿no? Alguna toma de decisiones, si en algún momento se tenía que tomar una toma de decisiones de ingreso o no ingreso en UCI, de limitación de esfuerzo terapéutico o de alguna terapia de este tipo, como terapias absortivas, pues siempre han sido decisiones que se han tomado de forma individualizada, pero de forma consensuada por este equipo de coordinadores, de tal manera que el conocimiento se hacía llegar a cualquier punto de las 13 unidades que estaban funcionando. Y esta ha sido, pues yo creo, la manera. Luego, como he dicho, pues en turnos, el trabajo se ha hecho en turnos. No sé si es lo más acertado o no, pero nos ha funcionado bien. Es decir, que teníamos una guardia de 24 horas y 2 días de descanso, o si no era necesario que todo el turno estuviera de guardia, pues un turno de 8 horas y 2 días de descanso. Esto al final es cansado porque no respeta fines de semana, tampoco respetó la Semana Santa y por lo tanto ha sido, pues ha sido bastante cansado y los equipos en este momento pues están bastante fatigados y deseando coger vacaciones. Pero ha sido, otros ejemplos han sido turnos de 12 horas un día, turnos de día, turno de 12 horas de noche y luego un día de descanso. Pero yo creo que estos turnos son más agotadores porque no llegas a desconectar del todo. En fin, esto ha sido... Y la enfermería también es clave aquí, también que trabajen de forma piramidal con las referentes coordinando y luego pues un personal más de primera línea que siempre esté trabajando codo con codo. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Que si no contamos con CitoSORT, podemos utilizar terapia de sustitución renal de manera hemofiltración venovenosa de manera continua? Y la idea es iniciar de manera temprana y precoz el CitoSORT. ¿Con qué ventana de tiempo? ¿Antes de las 24 horas o después? Bueno, la terapia de reemplazo renal, evidentemente hay algunos pacientes que la tormenta citoquímica la pueden controlar simplemente pues, con la hemofiltración, ¿no? Yo creo que es una buena estrategia, utilizar flujos, dosis de ultrafiltración altas, ¿no? Y yo creo que es una buena estrategia. Siempre hay un subgrupo de pacientes que la cantidad de mediadores inflamatorios que puedes remover mediante las técnicas de hemofiltración, sobre todo si te vas alto flujo, alto volumen, pues también estás incidiendo mucho sobre los fármacos, sobre el medio interno y por lo tanto combinarlo con terapia absortiva me parece una buena estrategia. Nosotros no hemos sido precoces en cuanto a las terapias absortivas, han sido pacientes que hemos discutido muy a fondo y que hemos realmente comprobado que tenían un estado proinflamatorio, procoagulante y una insuficiencia respiratoria importante para adaptarlos. Pero aún así hemos tratado estos 7 pacientes que he discutido con ustedes, ¿no? Es decir que, bueno, es un subgrupo de pacientes muy seleccionado, pero yo creo que tiene que ser así, es decir que, como he dicho muy al principio, la citoquina tiene una función inmunológica adaptativa y por lo tanto hay que dejar que tenga su papel, pero en algunos casos estamos viendo que esa tormenta citoquímica sí que está provocando daño al paciente y hay que focalizarse en estos casos, ya sea con hemofiltración sola o hemofiltración con terapia absortiva. Veo que unas preguntas en el chat me preguntan si hemoabsorción solo o no. Con esta enfermedad no tengo experiencia en absorción, hemoabsorción solo, siempre lo hemos utilizado en serie con el hemofiltro, pero tiene sentido en otras enfermedades, especialmente pues en la sepsis, quizá, de hacer terapia hemoabsortiva
de forma individual y muy precoz antes de que el paciente tenga fallo renal. Pero en esta enfermedad nosotros siempre lo hemos utilizado asociado a las técnicas técnicas continuas de reemplazo renal. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta. ¿Qué experiencia, o sea, qué consejo nos da usted desde toda la vivencia de España, que ya están empezando en la curva de descenso, de lo que tenemos que realizar nosotros acá en Chile, que estamos iniciando la ola? Bueno, pues primero tener unos buenos planes de contingencia que me imagino que tienen, ¿no? Es decir, que como decía, siempre hay que prepararse para lo peor, aunque siempre estemos pues poniendo muchas medidas para que esto no pase, pero especialmente en las UCIs hay que estar preparándose siempre para lo peor. Y entonces tener espacios de crecimiento de la UCI que se puedan acometer de la forma más rápida posible, buscar todo el equipamiento necesario, y esto pues si la situación viene tan mal dada como en España, hay que utilizar todos los ventiladores disponibles, los de quirófano, los de transporte, utilizar todas las técnicas que existan para adaptar ventiladores. Pero es verdad que también hay que, no solo este equipamiento es importante, hay que buscar otro tipo de equipamiento como la monitorización para poder crecer las UCIs, hay que tener los monitores de las técnicas de reemplazo renal, hay que tener monitores de ECMO adicionales, pero luego asumir que va a haber un gran consumo del fungible que llevan estos equipamientos, sobre todo porque los pacientes tienen un estado procoagulante, y si planeamos hacer, pues que vamos a necesitar un montón de pacientes que necesitan hemofiltración, van a tener un consumo, primero por el incremento del uso de la hemofiltración, pero después porque coagulan los circuitos con mucha frecuencia, y por lo tanto vamos a tener un consumo muy aumentado también de todo lo fungible, ¿no? Y los fármacos más frecuentes que consideramos que son de uso habitual, que no tienen complejidad, como los sedantes, el propofol, los miorelajantes, etcétera, en una situación de UCIs tan expandidas, se consumen los stocks con una facilidad enorme, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que todas estas contingencias deben contemplarlo, ¿no? También he mencionado el tema de las secreciones mucosas, ¿no? Que también para mí era algo desconocido, pero cuando teníamos muchísimos pacientes, la cantidad de impactación de secreciones, broncoscopias urgentes, estuvimos días que estuvimos haciendo entre 15 y 20 broncoscopias diarias solo por impactación de secreciones. Entonces, protocolos que tengan en cuenta una buena humidificación de la vía aérea y que tengan en cuenta el uso de broncoscopios, idealmente de un solo uso, pero es que hay que tenerlos estocados porque si no, cuando los necesitas no los tienes, ¿no? Es decir, un buen plan de contingencia es la clave. Y luego pues realmente lo único que ha funcionado en España ha sido el confinamiento total, ¿no? Es decir, empezamos a respirar después de 15 días de confinamiento total, es cuando empezamos a notar un efecto del confinamiento, ¿no? Y esta incertidumbre, cuando tienes 20 o 24 casos por día en la UCI y no sabes cómo será el día siguiente, es lo más angustiante, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver realmente que el confinamiento funcionaba, que los números de casos agudos disminuían, fue cuando empezamos a decir que, que quizá salíamos de esta sin haber dejado a ningún paciente sin intubar. De todas maneras, es algo que hay que tener contemplado. Yo creo que las consultas a los comités bioéticos son muy importantes tenerlas hechas de antemano, saber en cómo vamos a tomar el tipo de decisiones muy duras a veces de cómo vamos a priorizar los ingresos en UCI, cómo vamos a hacer el triaje, si hay una situación extrema, porque puede ser que una parte del territorio realmente tenga un brote muy importante y las camas de UCI no estén disponibles, cómo vamos a tomar la decisión de quién se intuba, quién no se intuba, quién va a ingresar en la UCI, qué paciente se traslada a otro centro. Esos aspectos también creo que es importante tenerlos reflexionados con antelación y saber cómo vamos a hacer esa toma de decisiones. Quizá estos son los aspectos que más destacaría. Muchas gracias. Hay una pregunta adicional que se está repitiendo bastante en las otras salas virtuales, es ¿cuántas sesiones de CytoSource se requieren hacer para que sea eficiente? Nosotros hemos hecho 2 sesiones, o sea, un día de tratamiento, un día y medio de tratamiento con 2 sesiones. La mayoría de pacientes. Ok, muchas gracias. Doctor, le agradecemos infinitamente su presencia
el tiempo que se ha dado para compartir con nosotros. Desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el Hospital Digital del Ministerio de Salud de Chile, le damos infinitas gracias. Y esperamos contar de nuevo con usted. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por su atención, por sus preguntas. Les deseo muchísimos ánimos. Seguro que todos saldremos de esta. Y felicitar a todo el personal sanitario que está en primera línea y trabajando fuerte para atender a estos pacientes. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Un abrazo a todos, mucha fuerza, ánimo y seguimos la próxima semana con nuevas charlas y nuevos simposios. Hasta luego. Hasta luego.